Busca a Jesús cada mañana y prepárate para un día genial, porque no hay día completo sin adoración. Hola, muy buenos días. Gracias porque nos acompañan ahora en este día viernes que acostumbramos a hacer nuestro repaso semanal. Les saludamos con mucho gusto, José Ramón y Rosalena. Nuestro repaso semanal es la lección número 4, compartir la misión de Dios. Nuestro versículo lo vimos en Juan 13, 34 y 35, donde dice: un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros, que se amen así como yo los he amado. En esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, si se aman unos a otros. Gracias, Rosalena. Y sí, en esta lección vimos acerca de compartir la misión y cómo estuvimos analizando la vida de Abraham, ¿verdad? Y cómo siempre Abraham quiso que Dios lo utilizara en esa misión. Por eso estuvo dispuesto y se sometió a ello, ¿verdad? Sí, a lo largo de este capítulo, el capítulo 18 que vamos a estar viendo, José Ramón, se revelan 3 grandes cualidades espirituales del personaje que vamos a estar viendo, que es Abraham: la hospitalidad, el amor y la oración. Cualidades que también pueden ser de gran ayuda en la misión. Y cualidades que podemos ser tuyas y mías, o sea, hacerlas. En la misión que también Dios nos ha llamado. Sí. Podemos hacer, y vamos a ir analizando conforme vayamos haciendo este resumen, estas cualidades de Abraham, ¿verdad? Y hoy iniciaremos con esta que dice en la parte del domingo 22, el don de la hospitalidad. Ese era también una de las cualidades de Abraham, ¿verdad? Es ser hospitalario. Ese día domingo analizamos en Génesis 18, del 1 al 15, cómo Abraham recibe a esos invitados que a lo mejor eran desconocidos, pero los recibió alegremente, les rogó que se quedaran y los trató bien en su casa. Y Abraham fue hospitalario. Abraham era consciente de su misión, que consistía en compartir con todos el conocimiento del Señor, en un mundo sumido en el paganismo, la idolatría y el politeísmo. Desde el principio, este hombre comprendió que Dios lo había llamado a la misión y que su mudanza a la tierra prometida no era para pasar unas vacaciones, sino para ser de bendición para quienes lo rodeaban, y mediante su simiente era bendición también para el mundo. Así como iba caminando, tenía que ser de bendición para él. El día lunes 23 de octubre vimos el título El amor de Abraham por los demás. Aquí vemos la siguiente cualidad de Abraham, ¿verdad? Es la segunda cualidad que la estuvimos analizando en Génesis 18, del 16 al 33. Y esta cualidad observamos que era su amor por la gente, ¿verdad, Rosalena? Sí, incluso por quienes él no conocía personalmente. Esta es una gran lección para cada uno de nosotros, José Ramón. Sí, porque nos habla, estuvimos viendo que su corazón estaba lleno de amor por todos, sin distinción de raza, sexo, idioma ni religión. A continuación, Dios revela a Abraham su decisión de aniquilar la ciudad de Sodoma y de Gomorra. Cómo Dios le hace esa revelación a Abraham. Y con gran humildad y reverencia, Abraham dirigió su petición a Dios: lejos de ti hacer esto, que hagas morir al justo con el impío, implora Abraham, y que el justo sea tratado como el impío. Nunca hagas tal cosa. El juez de toda la tierra no hará lo que es justo. Lo vimos en Génesis 18, 25. Sí, fíjate, pero me gusta cómo dice en nuestro folleto que Abraham se acercó a Dios con humildad y reverencia, ¿verdad? Ante Dios para hacerle esta petición. Así que mediante su amor, Abraham esperaba salvar a toda la gente de esas ciudades, no solamente a los justos. Sin embargo, pues sabemos lo que pasó, ¿verdad? Al final Abraham basó su petición en la petición que le estaba haciendo a Dios, en lo que él personalmente sabía del amor de Dios por los seres humanos. Él mismo sentía un gran amor por los pecadores y sabía que mientras haya vida,
hay esperanza de salvación. Por esa razón es que estuvo dispuesto a interceder por esos pecadores, ¿verdad? Sí, el martes 24 de octubre el tema el espíritu de oración de Abraham. Aquí vimos otra cualidad, ¿verdad? De Abraham, que ¿cuál era? La oración, ¿verdad? Sí, estuvimos analizando Génesis 18 del 23 al 32 y Santiago 5:16 que nos habla acerca de la oración también, cómo es muy importante que oremos unos por otros, aunque la salvación y el arrepentimiento depende de cada persona individual. El diálogo que había entre Abraham y Dios es una representación de una oración intercesora. Sí, en este capítulo pudimos ver cómo se presenta Abraham como un intercesor ante Dios por el pueblo de Sodoma y Gomorra. Actuaba en cierto modo como un tipo, un símbolo de Jesús como nuestro intercesor ante el Padre. O sea que nuestra misión de hoy también únicamente tendrá éxito si avanzamos con este tipo de oración. Deberíamos también de dedicarnos más a orar, ¿verdad? Sí, Abraham había aprendido a amar a los habitantes de Sodoma y de Gomorra y las demás ciudades cercanas. Por eso su oración era honesta y sincera. Sí, aquí pudimos ver también una cita cortita del espíritu de profecía que se encuentra en Patriarcas y Profetas que dice: el amor por las almas a punto de perecer inspiraba las oraciones de Abraham. Dice, nuestra misión no puede ser exitosa sin oración, José Ramón. La oración intercesora, después de reunirnos con alguien, después de dar un sermón o un estudio bíblico, debemos orar por aquellos con quienes hemos estado en contacto. Sí, y no son nuestras palabras ni nuestra elocuencia lo que convertirán a nuestros amigos o conocidos, sino que es el Espíritu Santo, ¿verdad? Por esa razón es que en cualquier momento, en cualquier misión que tengamos, que estemos llevando a cabo, debemos orar por cada persona de manera individual. Amén. Para el día miércoles 25 de octubre vimos la misión de Abraham, ¿verdad? Y aquí estuvimos analizando otro capítulo de Génesis, el capítulo 19, como estuvimos viendo del versículo 1 hasta el 29, y también pudimos ver cuál fue el resultado de esas cualidades de Abraham, ¿verdad? De la hospitalidad, del amor y de la oración, que llegó hasta Dios, como nos dice en el versículo 29 de Génesis 19. Dice que Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción. O sea, todas esas oraciones que hacía Abraham, al final se acordó de Lot y por esa razón es que Dios lo salvó, ¿verdad? Sí, aquí vemos una gran similitud en estos versículos, en Génesis 18, 1 y 19, 1. Sí, estos capítulos tienen mucho paralelismo y muchas cosas coincidencias, ¿verdad? Sí, como cuando Dios se le aparece a Abraham y él estaba sentado en su tienda afuera descansando. Y en Génesis 19:1 igual, Lot estaba afuera de la ciudad descansando, igual se le aparecen los tres varones. También otro paralelismo que encontramos en estos capítulos es lo que nos dice en Génesis 18, 3 y 4, hablando de Abraham, y Génesis 19, 2, cómo Abraham y Lot prepararon alimentos también para sus visitantes, ¿verdad? Sí, los pasaron a tratarlos bien. Sí, aunque antes también ellos mismos los invitaron a descansar en sus casas. Pero fíjate que estas dos personas tenían en común algo, tenían el temor del Señor. Sí, y eso los hizo que se preocuparan por las demás personas. Por eso es que invitaron a sus casas a estos extranjeros que a lo mejor no conocían, pero ellos tenían amor por las personas y por esa razón. Así que nosotros no sabemos cuántas personas vivían en las ciudades de Sodoma y de Gomorra al momento de este relato, pero entre estos miles de personas, únicamente 4 abandonaron la ciudad y al final solo 3 se salvaron, porque si recordamos esa historia,
la esposa de Lot al final hizo algo que les habían dicho que no hicieran, voltear hacia atrás, y se convirtió en una estatua de sal, ¿verdad? Así que lo mismo ocurrió con el diluvio también en Génesis, como también pocas personas se salvaron. Y no sabíamos cuántos vivían en ese entonces, pero sabemos que la mayoría no se salvaron. Sí, entonces esto nos puede servir a nosotros también para en esta multitud de gente y a las cuales se les predica, no sabemos cuántos vayan a aceptar, pero nosotros tenemos que hacer nuestra labor de compartir el evangelio, ¿verdad? Amén. El día jueves 26 de octubre dimos sumisión a la voluntad de Dios. Y aquí pudiera ver cómo Abraham siempre estuvo dispuesto a someterse a la voluntad de Dios. Lo analizamos por medio de Génesis 12, del 1 al 9, el día de ayer, cómo vimos que Dios llamó a Abraham a que saliera de su tierra y de su parentela, y cómo Abraham estuvo dispuesto a salir sin decir nada, sin saber a dónde iba. Sí, porque le dijo, vete de tu tierra, o sea, de la casa de tu padre, de la comodidad donde tú estás, Abraham, sal de ahí, vete a la tierra. Abraham no sabía, a la tierra que te mostraré. Sí, y entonces una de las cualidades, a pesar de las que hemos visto anteriormente de Abraham, también era la sumisión a la voluntad de Dios. Y lo vimos este día por medio de su llamado. Cuando lo llamó, estuvo dispuesto, ¿verdad? Sometió su voluntad a Dios. También en la elección de la tierra, ¿recuerdas en Génesis 13 cómo hubo altercado entre los siervos de Abraham y los de Lot? Y cómo Abraham también estuvo dispuesto a darle lo mejor a su sobrino Lot, ¿verdad? Sí, porque Abraham no era de pelear y menos con su sangre, o sea, por eso Abraham le da la decisión a Lot. Y Lot se va por la apariencia de su vista. Agarró según Lot lo mejor. Y al final, de todos modos, Dios le confirma que está con él en los versículos 3, 14 y 15 de Génesis 13. Y también al final de este relato, si podemos decir, en la destrucción de Sodoma y Gomorra, también, a pesar de que Abraham estuvo intercediendo por esas personas para que Dios salvara esas ciudades, al final, como ya no había tantas personas que pudieran ser justas, Dios destruyó las ciudades y nuevamente Abraham estuvo dispuesto a aceptar eso, Sí. ¿verdad? Abraham se sometió a la voluntad de Dios y aceptó el juicio de Dios sobre estas ciudades. El Señor pudo usar a Abraham gracias a su sumisión, a su voluntad de todas las circunstancias. Y José Ramón, lo mismo debe suceder con nosotros hoy. Aceptar la voluntad de Dios. Para hoy, viernes 27 de octubre, vamos a compartir con ustedes unas citas muy bonitas que están para el día de hoy. El amor por las almas a punto de perecer inspiraba las oraciones de Abraham. Aunque detestaban los pecados de aquella ciudad corrompida, deseaba que los pecadores pudieran salvarse. Su profundo interés por Sodoma demuestra la ansiedad que debemos experimentar por los impíos. Debemos sentir odio por el pecado, pero compasión y amor por el pecador. En derredor de nosotros hay almas que van hacia una ruina tan desesperada y terrible como la que sobrevino a Sodoma. Cada día termina el tiempo de gracia para algunos. Cada hora algunos pasan más allá del alcance de la misericordia. ¿Y dónde están las voces de amonestación y súplica que induzcan a los pecadores a huir de esa pavorosa condenación? Otra pregunta que dice también, ¿dónde están las manos extendidas para sacar a los pecadores de la muerte? ¿Dónde están los que con humildad y fe perseverante ruegan a Dios por ellos? Yo creo que esas preguntas vienen para nosotros. Nosotros deberíamos ser esas manos, esas personas que podemos ir hacia otras personas. El espíritu de Abraham fue el espíritu de Cristo. El mismo Hijo de Dios es el gran intercesor en favor del pecador, quien pagó el precio de su redención, conoce el valor del ser humano. Al sentir por el mal un antagonismo que solo puede existir en una naturaleza pura e inmaculada, Cristo manifestó
por el pecador un amor que solo la voluntad infinita podía concebir. Y fíjate que sí, Cristo es nuestro principal ejemplo para eso. Así que muchas gracias, amigos y hermanos, porque nos han acompañado en este día viernes. Que el Señor les siga bendiciendo y los esperamos la próxima semana. Que tengan un bonito fin de semana. Gracias por compartir esta reflexión y ser parte de esta alabanza. Porque no hay día completo sin adoración.